Vamos a Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea 3:14. Muchas gracias a todas por asistir, gracias a todas por este año tan lindo, porque nos hemos reunido todos los lunes y hemos aprendido algo, hemos querido cada vez más fortalecer nuestro espíritu mediante la palabra. Entonces vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:14. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo yo. Sí, Dice, bueno. escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí está el Señor Jesucristo hablándonos de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice que no quiere personas tibias. ¿Qué significa ser tibio? O sea, prefiere que sea frío o prefiere que sea caliente, pero no tibia. El tibio lo vomitará de su boca. A mí esa expresión de que Jesús puede vomitarnos de su boca me parece tremendo. ¿Qué significa ser tibio espiritualmente? Que estás, pero no estás. Unas veces estás, otras veces no estás. Unas veces estás conectado con el Señor y otras veces no. Unas veces te dan ganas de orar, otras veces no. Unas veces quieres leer la palabra, otras veces no. Unas veces sí, otras no. Es como la ola. Eso significa ser tibio. Eso significa que es mejor que no estés a que estés así. Es estar muchas veces enceguecidos con nosotros mismos pensando que nos hemos enriquecido, que no nos hace falta nada, pero Dios dice, te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú, porque a veces pensamos que eso es todo, que no necesitamos absolutamente nada porque ya lo tenemos todo. Como ya tenemos todo lo material, entonces no necesitamos más. No necesitamos a Dios. Y es cuando ahí dice el Señor, no, yo no quiero personas así. Yo quiero personas que dependan de mí completamente, en toda circunstancia, en todo momento, en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, o sea, en todo momento, en todo lugar, en todo instante. Si tú dices que necesitas a Dios, ahí voy a estar contigo siempre. Y no dejemos de necesitar a Jesús. No nos creamos autosuficientes. No nos creamos que porque esto ya me lo sé, entonces ya no necesito a Dios. Y a veces eso nos hace llevar a la tibieza. Eso nos hace ver que las cosas como, esto lo manejo muy fácil. Esto para mí, esto es pan comido. Yo necesito a Dios en todo momento. No vayamos a caer en la tibieza, porque cuando caemos en la tibieza es cuando el enemigo nos puede estar viendo en qué momento nos tira la cascarita de banano. Porque es ahí donde cuando creemos que ya no las sabemos, ahí es donde Jesús dice, no te creas, que eso que dices soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Ahí lo que te hace falta es que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. El oro refinado, ¿qué es? Es la santidad. El oro refinado es lo que nunca, nunca, absolutamente jamás se va a gastar, nunca se va a deteriorar. Y la santidad cuesta, porque a veces pensamos que somos tibios
porque me cuesta trabajo rendirme a Dios, me cuesta trabajo orar media hora, me cuesta trabajo leer la palabra, me cuesta trabajo seguir a Dios. Y ese me cuesta trabajo morir en mí yo para reconocer que es Cristo en mí, que sea Cristo el que brille, el que crezca, que no sea yo. Eso me cuesta trabajo, nos lleva a la tibieza, porque seguimos en ese camino de que yo con mis talentos, mis habilidades, mis destrezas y mis conocimientos, pues en esto no necesito de nada. Y es ahí donde Dios dice, no, yo te necesito o que estés frío completamente o que estés caliente, pero cuando estés caliente tienes que estar hirviendo. Y es el fuego del Espíritu Santo el que nos calienta, el que nos lleva a ver nuestros errores, el que nos lleva a reconocer que hemos pecado, a reconocer que todavía nos falta tanto para llegar a la altura del Señor Jesucristo. Es esa santidad que tienes que pagar un precio. Tengo que seguir a Jesús, pero me cuesta la vida. Que me invitaron a tal sitio y llegué y entonces no fui luz en medio de la oscuridad, sino que me convertí en lo mismo que hacían ellos. Ahí te tibiaste. Y ahora que estamos en Navidad, ahí sí es donde el Señor nos va a poner a prueba quién eres. ¿Eres tibio? ¿Eres frío? ¿O eres caliente? ¿Con quién estás? ¿A quién perteneces? Ahí es donde nos cuesta trabajo morir para decir, Señor, yo muero para que tú crezcas. Yo me quedo callada para que tú hables. Yo me quedo aquí sentadita esperando para que tú actúes por mí y me guíes y me orientes, y que no sea yo, sino que el Espíritu Santo me mueva para nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y saber que todo lo demás viene por añadidura. No es buscar primero las añadiduras y después mirar a ver cómo hago para que Dios me responda. No, primero Dios, darle el primer lugar a Dios. Y ahí dice también, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, porque hemos visto que los enemigos de nosotros son el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa y Satanás. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a la naturaleza pecaminosa? Nosotros muchas veces le echamos la culpa a Satanás y no nos miramos a nosotros de que todavía tengo envidia, tengo celos, tengo arrebatos de ira, que todavía tengo esos deseos por allá profundos, así como medio mundanos, y no es el mundo, no es Satanás, soy yo. A eso es que tengo que morir. ¿Para qué? Para dejar la tibieza. A eso es que tengo que dejar y renunciar. Dios sabe cómo está tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y dice aquí, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre le decimos, Señor, revélanos, revélanos, porque a veces vemos las palabras, vemos los mensajes y como que pensamos, ah, no, eso no es para mí. Ah, no, yo, no, sí, eso no, a mí no me toca. Y cada palabra que tú leas es para ti. El Señor quiere que tú veas claro. El Señor quiere que tú renueves tu mente. El Señor quiere que tú veas las cosas como Él las ve, no como tú las ves, sino como Él las ve. Es comenzar a ver que la identidad tuya es el reino de Dios. La identidad tuya no es de este mundo, que tú no eres de este mundo. Se los repito miles y miles de veces. Cuando nosotros sabemos que no somos de este mundo, las cosas empiezan a cambiar, porque empezamos a ver a las personas diferentes. No nos confundimos con los demás. Nuestro no es no, nuestro sí es sí. Sabemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios y no tenemos ninguna confusión. Al no tener ninguna confusión cuando las personas nos quieren envolver, pero ¿por qué? Ay, tan aburrida. Ustedes no les han a mí me han dicho varias veces. Ay, pero como es de aburrida. A mí también. Sí. Bueno, y como es de aburrida, qué aburrida, porque no tomo, ese es ser aburrido. No, eso no es ser aburrido. Yo tengo el gozo del Espíritu Santo y yo vivo feliz, yo no, pero no tengo que estar y tomando trago y emborracharme para decir que estoy contenta. Esos son conceptos del mundo, pero entonces, ¿soy capaz de decírselo al mundo? ¿Soy capaz?
o flaqueo y como para que la gente, ay, no me diga más que soy aburrida. Bueno, está bien, deme. Entonces ahí ya te Ahí está. entibiaste, ahí ya pasaste al otro lado, no tienes la fuerza de voluntad, no tienes el convencimiento, la convicción de quién eres. Entonces, cuando tú te pones la camiseta y dices, no, es que en el reino mío no necesito tomar para ser feliz. Aquí sí, aquí ustedes toman y se emborrachan y para ser felices, yo no. Entonces somos reinos distintos. Nosotros sí sabemos qué es lo que dice el reino de Dios. Y si el reino de Dios no está de acuerdo con lo que dice el mundo, pues yo no hago parte del mundo. Yo estoy en el mundo, pero no hago lo que el mundo hace. Y es ahí donde yo me mantengo en el fogoncito del Espíritu Santo, donde sé con quién estoy, sé a quién le debo cuentas, sé quién me está viendo y no me interesan las opiniones de los demás. Entonces, ¿qué tan fuertes somos o qué tan valientes somos para no importarnos lo que digan o hagan los demás y yo hacer lo que dice el Señor que debo hacer? Entonces, Amén. si nosotros queremos ser como Cristo, porque el Señor dice, imiten a Cristo, solo dice en Efesios, imiten a Cristo. Entonces, ahí es donde cada vez tengo que permanecer más en intimidad con Dios, porque Jesús eso era lo que hacía. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo se retiraba por la mañana al amanecer y oraba a solas? Se apartaba de sus discípulos, se apartaba de su gente y él llegaba a esa intimidad con el Señor, con Dios, con su Padre, para tener horas de intimidad con él. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso? Eso es lo que nos va a calentar, eso es lo que nos va a enchufar, eso es lo que nos va a conectar y nos va a, mejor dicho, el fuego del Espíritu Santo va a estar con nosotros. De lo contrario, vamos a estar con un pie aquí, el otro en el mundo y aceptando muchas cosas que el mundo quiere que nosotros hagamos y no estamos marcando la diferencia. Si Dios dice eso, miremos Filipenses 3. Jesús dice que Él reprende y disciplina a todos los que ama. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Esa es una de las cosas que siempre tenemos que hacer. Cuando nosotros reconocemos que hemos hecho mal, cuando nosotros sabemos que eso no pertenece a Dios, arrepiéntete. Lo primero que tienes que hacer es delante de Dios pedir perdón. Eso te va a calentar, eso te va a enchufar más con el Señor. Porque Dios no está donde está el pecado. Uno se distancia de Dios en la medida que uno peca y no se arrepiente. Pero si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos las manos limpias, tenemos el cuerpo limpio, tenemos el corazón limpio, tenemos la mente limpia. Si tenemos la mente sucia, pongamos todos los pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. O sea, fíjense que cómo Dios nos enseña cada cosa, cada parte de nuestro cuerpo, cada área de nuestro ser nos enseña el Señor la solución. Si te pasa esto, haz esto. Si te pasa esto, haz esto. Ven conmigo, no importa. Yo estoy a tanto contigo, pero yo conozco tu corazón. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú quieres obedecerme. Conozco tus condiciones en este momento, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Fíjate, por ejemplo, que es más fácil que el que está en el mundo arrastre a un cristiano que el cristiano arrastrar al que está en el mundo. A mí me han enfrentado con la misma Biblia cuando yo digo, no, yo no tomo. Ah, pero ven acá, Cristo fue que dejó el vino y que yo qué, que por allí quieren como darle otro significado a la palabra, ¿eh? Y es que siempre es como el mismo tema. Dios no dice que no tomemos. Dios dice no se emborrachen con vino, Sí, ¿cierto? No se sí, emborrachen con vino. sí, Entonces, yo puedo pero tomar, pero si yo me emborracho, ya perdí el juicio, que es lo que sí, dice el Señor, que estén llenos y controlados por el Espíritu Santo. sí, Siempre el mundo está como mirando, no sé si tomamos o no tomamos. ajá, Cuando hacemos otro tipo de comportamiento, o sea, sí, si nos apartamos de eso y vemos más comportamientos del cristiano. pero que yo nunca he tomado. Sí. Es decir, yo no tomo, la persona que toma encuentra que yo estoy mal, porque no tomo. Si vamos a Filipenses 3, del 1 al 11. Por lo demás, hermanos míos, alegres en el Señor.
Para mí no es molestia volver a escribirlo lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, adoramos. Enorgullecemos a Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en fuerzas humanas. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en fuerzas humanas, yo más, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto a los celos, perseguidor de las iglesias en cuanto a la justicia que la ley exige intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Entonces, ¿qué les dice esto? Como ejemplo para nosotros conseguir ese calentamiento con el Señor, esa intimidad, esa santidad que Dios quiere llenarte siempre de Él y que nosotros podamos decir como Pablo, todo, absolutamente todo lo que tengo lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Ustedes dejarían todo por el Señor? Es la pregunta. ¿Ustedes dejarían absolutamente todo por consagrarse al Señor? Amén. ¿Consideran todo estiércol a fin de ganar a Cristo? A fin de ganar a Cristo y encontrarse unido a Él, unido, íntimo. Es como cuando uno empieza el enamoramiento, que a uno le gusta la persona, que uno lo conoce y cada vez se enamora más, cada vez le gusta más las cosas que dice, las cosas que hace, que uno aprende de él, que uno dice, ay, qué rico estar con esta persona, quiero profundizar más en esta relación. Y cuando profundizas más, te das cuenta, uy, no, aquí me toca dejar esto porque a él no le gusta. Uy, aquí me toca dejar esto porque a él no le gusta. Uy, aquí me toca dejar esto porque a él no le gusta. ¿Dejarías todo por concentrarte en él y hacer lo que a él le gusta y dejar de hacer lo que a él no le gusta? Allá es donde tenemos que llegar. O sea, lo que a Dios le gusta, a ti te gusta. Lo que Dios odia, ¿tú lo odias? Esa es la intimidad, porque ¿cómo vamos a llegar a donde el rey y decirle, ay, a mí me encanta estar contigo? Ay, pero no, a mí también me gusta ir a las discotecas y me encanta tomar y me encanta emborracharme a esas parrandas tan ricas y estar con una persona y después con la otra y eso es tan rico, pasarla bueno. El Señor, ¿qué te va a decir? No me gusta. Es que se le puede decir como el verdadero logro, o sea, lograr uno dejar las cosas del mundo. Cuando habla de las cosas del mundo, lo que dice Carito, digamos que si les gustaba la rumba, pues entonces la rumba ya, cero rumbas, tomar, bueno, yo sí nunca en mi vida fui de rumbera, de fiesta en fiesta, no, gracias a Dios no fuimos así, ni de tomar ni nada, entonces eso me ayudó mucho. Pues a no hacer esa, a practicar, pero de dejar las cosas del mundo, sí, otras cosas, por ejemplo, lo que hablan cuando hablan del chisme, la crítica, la murmuración, eso es algo que nosotros aprendemos en los caminos del Señor, porque yo sé que todas pasamos por ahí, pecamos todas por eso,
pero el Señor nos ama tanto y nos perdona y nosotras estamos aprendiendo. Eso es lo que tenemos que nosotras cada una lograr, en obedecer la palabra del Señor cuando nos habla sobre las cosas del mundo, que nosotros ya sabemos las cosas del mundo de la carne. Muchas veces sí habla del adulterio, pero el pecado no solamente del adulterio, porque si uno no se, si uno, o sea, las personas no se identifican, y cuando las personas se identifican, pues se pide perdón, le piden perdón al Señor, se arrepienten, entonces siguen y obedecen la palabra de Dios. Yo le puedo decir que eso se podría llamar el verdadero logro, o sea, lo que uno logra en dejar las cosas que a Dios no le agrada y obedecer la palabra del Señor. Exacto. Ese es renunciar totalmente al pecado. Eso es una renuncia al pecado. No es que esté el envidio, el chisme, no, renunciar totalmente al pecado. Para cada uno de nosotros no es fácil renunciar totalmente al pecado, porque de pronto la persona no está preparada para dejar ciertas cosas, porque no tiene ese compromiso, como tú decías, con el primer amor, con ese novio, y profundizar. Pero si nosotras empezamos a decir, voy a dejar esto que no me sirve, esto que me está llevando por un mal camino, o puede decir, esta amistad, estas personas que no me agradan lo que hablan, lo que dicen, cómo se comportan. Entonces, para nosotros eso es como un reflejo para que nosotros nos demos cuenta que es que el pecado es algo que nos lleva a la muerte. Entonces, ¿qué teníamos nosotros que hacer? Renunciar a él y ya lo que tal vez nos parecía bueno, como dice, lo bueno, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando habla de la muerte espiritual. Exactamente. Nosotros lo que tenemos que realmente es apropiarnos de que estamos en un caminar diferente, que estamos caminando como Jesús quiere que nosotros caminemos. No es fácil porque nosotros hemos venido de una constante, de una religiosidad que conlleva a hacer tantas cosas que no tenemos que hacer, pero sí podemos hacerlo de una manera de compromiso con el Señor, decirle, Señor, si de pronto la persona decía malas palabras, dejar de decirlas, si sabe que no está actuando bien, ¿cómo querrá Jesús que yo actúe? ¿Cómo querrá que yo sea un reflejo para yo poder llevar ese mensaje? Porque nosotros tenemos que ser coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos. Tenemos que, si nosotros decimos groserías, ¿cómo le vamos a decir a la otra persona no la diga? Porque no estamos siendo luz. Entonces, lo que el Señor está diciendo y lo que Carolina nos está explicando en esta palabra es muy profundo, es el pecado en general, que nosotros tenemos que renunciar. Ya, pecado es todo lo que va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que vaya en contra. Entonces, hacer como dice, borrón y cuenta nueva, mi vida va a cambiar, yo tengo que empezar a caminar con el Señor y empezar a hacer lo que a Él le agrada, no lo que a mí me agrada, para poder uno crecer y no quedarnos así chiquiticos, pequeñitos, porque entonces, ¿cómo quedamos pequeñitos si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no ponemos en práctica las armas que el Señor nos da como cristianos para poder defendernos? Porque la lucha es brutal, es que hay una lucha constante. Entonces, ¿cómo podemos defendernos? Con esas armas poderosas que el Señor nos está dando, que tenemos que no esperar que nos digan, los vamos a congregar a ustedes a un ayuno. Hombre, hagamos un ayuno. El ayuno ayuda a alejar el pecado, a leer la palabra, El Señor me despertó a las 4:30 de la mañana y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué me puse? A leer la palabra, a mirar qué me quería decir el Señor, qué tenía yo que cambiar, qué tenía yo que hacer, cómo lo tenía que hacer. Entonces, es dejarse uno instruir por el Señor y empezar uno a caminar y empezar uno a cambiar. Y mire que cuando uno lo hace con ese amor y con el compromiso, yo creo que podemos crecer mucho más. Amén. Entonces vamos a Gálatas 5:16. Apocalipsis dice purifíquense. Y eso es personal, cada quien tiene purifíquense. Sí, el cristianismo es personal. Gálatas 5:16. Dice,
al 26. La vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Espérate. ¿Eso queda entendido? No. Eso queda entendido. Porque bueno, leame, eso no es para mí, eso son de otra gente, mira cómo odian y cómo. No, eso es para mí. Eso es para mí, para que yo saque una hojita de papel, un cuaderno y escriba: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque estas cosas son las que nos entibian, nos enfrían, nos apartan del Señor y le estamos dando cabida al enemigo para que haga con nosotros lo que él quiera. No queremos eso, queremos la santidad, queremos vivir en el Espíritu, queremos ser como Jesús es, queremos hacer las cosas como Jesús las hace. Él nos mandó a nosotros, fíjense, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, nosotras hemos sido escogidas, no es gratuito que estés aquí, no es casual, no es casual. No es que como no tengo nada que hacer, entonces me conecté. No, no es casual. Dios te está llamando, Dios te está diciendo: hija mía, yo te amo tanto que quiero que tú te apasiones por mí, quiero que tengamos una relación más íntima. No te conformes con la superficialidad de una relación donde me lees todos los días un pedacito y ya, y listo, chao. Yo quiero todo, yo quiero todo. Y así como Él quiere todo, nosotros también queremos todo. Nosotros queremos más de Él. Muchas veces las obras de la naturaleza pecaminosa nos impiden que tengamos esa relación personal con el Señor, impiden que tengamos más bendiciones, impiden que podamos conocerlos y profundizar más en la santidad con el Señor. Dice: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué es la santidad? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. Eso es santidad. Tengo mi mente limpia, tengo buenos pensamientos o estoy pensando barbaridades. Tengo mi corazón limpio, puro, está sano. Tengo mi corazón sano. O todavía hay remordimientos, amargura, falta de perdón, odios, discordias. Todo eso es lo que Dios dice: saca todo eso. Eso no te conviene para ti, porque Dios quiere vernos cada vez mejor. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Tienes una conducta íntegra, donde tu pensamiento, tu sentir, tu hablar y tu actuar es igual, es el mismo. Eres clara, eres pura, eres concreta, lo que dices es lo que haces. Eso es integridad. El Señor dice: limpia tus ojos para ver lo que Dios quiere que tú veas, para ver la palabra con claridad. Hablando de lo de las obras pecaminosas, yo me acuerdo que el pastor una vez dijo que la mayoría de nosotros, cuando leemos esto, las obras de la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, decimos: no, nosotros estamos bien porque nosotros no tenemos ya nada de eso. Entonces él decía: esto está aquí repartido en 3 secciones. La primera parte y la última parte son las gordas, la grasa, pero las de la mitad son las light. Y dice: no, yo como light, yo estoy de todo, las light. Resulta que ya nosotros, obviamente, no estamos ni en inmoralidad sexual, ni en impureza, ni en libertinaje, ni tampoco en borracheras, orgías, otras cosas parecidas. Pero pecamos mucho y caemos facilitos en las light, en las de la mitad. Idolatría, bueno, brujería, pues tampoco, pero idolatría porque el simple hecho de estar uno apegado a determinadas cosas y que esto es más importante que cualquier otra cosa, ya es idolatría. Tenemos
odio, cuando uno le tiene rabia hacia otra persona y esa cosa y de todo, odio, discordia, cuando uno está en enemistad, peleando, discutiendo, tenemos celos, arrebatos de ira, que cualquier cosa nos subió la chispa y uno dice, no, es que me sacaron la rabia. No, no se la sacan, es La uno mismo el piedra. que me sacaron la piedra. No, es uno mismito que se deja, se va. Se me salió ¿No? el cobre. Se me salió el cobre, el apellido se me subió, mejor dicho, me salió el apellido, Se ¿no? me salió el indio. Tenemos Me eso, salió el discordia, exacto, rivalidades, cuando entre nosotros estamos, hay rivalidad y hay esa cosa y esas peleitas y esas cosas. Las disensiones son las pequeñas iras que tenemos por cualquier situación que si uno no está de acuerdo, así sea con el esposo o con la hermana o con el hermano o con un hijo o con el jefe, una cosa, ay, es que no sé qué, es que por aquí, pero es que esas son disensiones, pequeñas iras. Y manejando, mucha gente también le da una ira. Manejando. Uy. Por eso es que Altagracia no maneja. Y manejando, pero vea, no sé qué, pero mira, pero espera, es que es un imbécil. Exacto, la envidia. Todo. Quiero Entonces, hacer- esas son las lights y Celos. nosotros decimos, no, ya no tenemos nada de eso. Resulta que de las lights tenemos. Claro. Ya no tenemos las grasas, la de arriba ni la de abajo, ¿no? Pero nos hemos quedado en el light. Entonces, Ajá. ahí es donde tenemos que seguir trabajando y profundizando porque, como Eso es dice la cierto. palabra, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso es cierto, Heidi, eso es cierto. Ajá. Yo les quiero comentar algo. Todo lo que se está tratando, todo es pecado, porque no hay pecado pequeño, ni pecado grande, ni pecado mediano. Todo es pecado. Sí. Entonces, Sí, no, yo no estoy diciendo que Sí, no sea no, pecado. Heidi No. lo que dice es que ya No. cuando uno conoce al Señor Jesucristo, uno como que deja las cosas grandes, ¿no? Que uno Sí, ya uno llega todo puerco, todo sucio, y uno dice, ay, Sí. Señor, perdóname por esto, porque ya, qué rico, ya salí de esta. sí, Pero en la medida que uno va pasando ya en el proceso Va avanzando. de crecimiento, de restauración, pues quedan esas cositas que uno dice, ay, pero una rabiecita, ay, pero el enojo Exacto. tampoco es tan mal, ay, pero le grité hoy, ay, pero tengo odio con esta persona, eso no está mal. Y uno Sí. se va acostumbrando muchas veces a Claro, eso. Y para exacto. Dios Ujú. eso es pecado. Entonces, todo es pecado. Sí, eso todo. es lo que yo decía. No, es que todo es pecado, pero otros digo, no, yo ya no tengo eso porque ya uno ha dejado las grandes, las Sí, que uno las grandes. considera las grandes, que es inmoralidad sexual. Ninguno estamos en Ya no. inmoralidad, ninguna en otra en inmoralidad sexual, ni en impureza, ni en libertinaje, ni en borrachera, ni en orgías, no, nada de eso. Pero examinémonos más a fondo y verá, tenemos odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, envidia, todo eso lo tenemos. Todavía Sí. nos falta trabajar y Ajá. no está tal vez en la proporción que antes porque estamos trabajando, pero todavía. No, porque es que esto, mira, por ejemplo, hay personas que todo el mundo sabe la actitud y saben los pecados de ellos. Por ejemplo, un borracho, que tú siempre lo veías borracho, cuando recibe a Cristo, él deja de tomar. Es una cosa que todo el mundo lo nota porque él era un borracho. Sí. Pero hay cosas que solamente las sabes tú. ¿Entiendes? Hay cosas que solamente las sabes tú, que nadie lo sabe. Es cierto. Que Dios te quita y que tenemos que trabajar cada quien. Ujú. Pero esto de purificar no es mientras estemos vivos. La purificación se para el día que ya uno cierra los ojos. Claro, pero Mientras estemos lo vivos, lindo de caminar con el Señor es que Sí. todos los días Él nos hace en la medida que caminamos con Él, porque cuando no caminamos con Él no nos damos cuenta. Cuando caminamos con Él es el Espíritu Santo el que nos jala las orejas y nos dice, oye, Carolina, eso no está bien. Si yo no camino con el Señor, a mí me importa 5, porque para mí Sí. eso es normal. Yo tengo que leer la palabra de Dios para que el Señor me revele y me reargulla. De esa manera es que yo, ¿cómo así? Hay cosas que leemos en la palabra del Señor y nos dice, Dios mío, yo soy así, perdóname, te reconozco, pero es caminando con Él todos los días que nos vamos dando cuenta claro. que hay que quitar, hay que renunciar, hay que abandonar. No, yo antes esto lo hacía, ya no lo voy a hacer. Y todos los días es en ese caminar diario. Por eso
a veces me da tristeza que para las personas que no son cristianas, nosotros somos perfectos, nosotros no somos perfectos. Nos miran como a ver en dónde está el puntico negro para calificarlo. Entonces, nos miran así y uno dice, no, yo estoy en un proceso, estoy en ese caminar, tengo que todos los días renunciar. Entonces, a usted como es cristiana y usted tan cristiana que si no, estoy en un proceso. Entonces, ese proceso, cada uno sabe cuál es el proceso, está en un caminar y lo lindo de esto es que en la medida que yo me acerque más al Señor, el Señor te va mostrando. Es como un espejo, ¿no? Como, mira, yo no soy así. Y yo, uy, qué pena, qué pena, no me he dado cuenta, ¿no? Pero cuando Él te muestra cómo es Él y yo no soy así, entonces ahí es donde yo digo, tengo que cambiar, porque si Mira, yo quiero Carolina, que a veces, seguir andando con el Señor, tengo que ser como Él, no como antes era. Sí, claro. mira, Carito, que el Señor también nos muestra, a veces nos permite ver personas, digamos, así como mal geniadas, de pronto airadas, ¿sí? Y uno dice, uy, no, pero qué genio el de ella. Pero también ahí nos muestra y dice, tú eras así o eres así. Si ves cómo no te gusta, así eres tú, ¿me entiendes? Entonces, así también nos muestra el Espíritu Santo. Amén. Entonces uno va aprendiendo también de personas, porque a veces tenemos personas que de pronto, estamos hablando acá de personas que son muy mal geniadas o para la forma de expresarse, de hablarle a uno feo. Entonces, uno dice, uy, pero mire cómo se ve esa persona tan feo que habla. Y a veces, y el Señor también nos enseña, así eras tú. O así Amén. eres tú, te falta. Entonces, nosotros estamos aprendiendo y las personas también son un espejo para uno, para aprender, ir dejando lo que tenemos que dejar. Amén. Eso es morir. Eso es morir en mí. Soy nueva criatura y quiero morir. Señor, muestra qué es lo que tengo que dejar. Bueno, entonces ya te está mostrando. Ya te está mostrando aquí lo Ya, que ya tienes que sabemos, y algo que yo aprendí, y no se Pues, me va, yo ya aprendí, no se me va a olvidar que toca sacar ¿cómo es que dice? Pues de Estela, las al mechas. diablo las mechas. Bueno, al diablo es una cosa, pero lo más difícil, uno al diablo lo saca como un perro de la casa y el diablo De se las va, mechas. pero la Se va. inmoralidad sexual está Uy, sí, dentro de ti. ¿Cómo la sí, sí. sacas? Ahí es donde el Renunciando. Señor, Pero el Señor te muestra eso y dice, ya, te estoy mostrando qué es. Ahora Acá, te toca a ti con ayuno, pues, renunciar, Renunciando. arrepentirte, darle la Renunciando. vuelta al pecado y no hacerlo más. Por eso no volver a estudiamos de las lenguas y estudiamos el enojo y todo, porque no más, no me voy a enojar más. Es como cuando uno está muerto, lo chuzan, le pegan y el muerto no reacciona, el muerto no se levanta, el muerto no se mueve. Cuando decimos muerto es porque me hacen cosas y yo no reacciono, o sea, me tocan y me dan donde más me dolía antes y ya no me duele. ¿Por qué? Porque estoy muerta. Eso es estar muerta. Antes me molestaba que me criticaran. Supongamos, hagamos un ejemplo. Te decían gorda y me daba una rabia que me dijeran gorda, ¿no? Y me da rabia que me digan gorda y me da rabia que me digan gorda. Y entonces todo el mundo te dice, hola gorda, uy, ¿cómo está de gorda? Uy, pero usted sí que está gorda. Ay, pero usted que cada vez más gordita. Y entonces, si a ti te afecta lo que te dicen, tú te estás dejando manejar por esa carne. Cuando yo decido morir, ¿qué pasa? Que lo que me digan no me afecta. porque es como el bullying. Porque Es pues, bullying. es como el bullying, entonces Más. estoy muerta, entonces no reacciono, no reacciono. Hay personas que, oye, te están diciendo gorda, antes te ponías furiosa y lo ahorcabas y ahora no estás haciendo nada porque estoy muerta, porque ya tengo el control del Espíritu Santo en mí. Entonces ya no me importa porque yo sé quién soy para Dios. Cuando dices en el versículo 22, mira el cambio total que Dios quiere que nosotros tengamos de nuestra naturaleza, ya, nueva. ¿Cuál es? Heidi, ¿la quieres leer? Gálatas 5, 22. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Entendieron eso? Sí. Totalmente. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Y dominio propio. ¿Cuál de estas te ha costado más trabajo? ¿Cuál de estas dices, Dios mío, necesito mucho de ti para tener ese carácter tuyo? Porque este es el carácter de Cristo. Yo sí todos los días, de verdad, en mis oraciones, siempre le pido en mis oraciones al Señor, todos los días, Señor, ayúdame, haz mi carácter más como el tuyo. Es lo primero que oro es, Señor, dame paciencia, dominio propio, ayúdame a hacer luz, todo. Pedimos al Señor, pero ¿actuamos? Todo eso, tratamos. Okay. Entonces, lo ponemos en práctica. Poner en práctica el fruto del Espíritu Santo. Sí, es ejercitar estas cualidades del fruto, porque nosotros ya las tenemos todas. Todas esas cualidades las tenemos porque si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos ese fruto, pero no lo hemos ejercitado. Ejercitamos algunos y en otros los tenemos ahí dormiditos. Entonces hay que ejercitarlos. Cada que uno vaya a sentir ese, por ejemplo, odio, o discordia, o celos, o el chisme, o criticar, o esas pequeñas disensiones, contar hasta 10 y si con 10 no es suficiente, siga contando y entonces ahí ejercito el dominio propio y no peco. Cuente a 100, 200, 300. El dominio propio es básico. Todas